hoy tenemos algunas visitas. Aquí en esta fila, tú ves 5 hombres jóvenes. Y sois de Girona, ¿no? De Girona. Y están aquí visitando a amigos o familiares aquí en esta zona. Entonces hoy, mira lo que han decidido hacer. Espero que es un reproche para algunos de vosotros. Lo siento. Es lo que debemos hacer como cristianos. Si vamos a visitar... No, el Señor es primero en todo para nosotros. Sí, Señor. No nuestra familia, Sí, Señor. ni mis hijos. Voy a Nueva York, estoy en la iglesia el domingo. ¿Ok? Con nuestros hijos. Pero digo, es como vivir así. Y bienvenidos vosotros. Ya. Y es muy importante vivir correctamente. Pues hemos estado estudiando el evangelismo en el siglo XXI y esto es el número 7, llevando la teoría a la práctica, porque Ricardo siempre habla en las nubes y quizás no hablo en la tierra tanto, pero hay mucho escrito en el Nuevo Testamento acerca de la evangelización. Y hoy vamos a hablar de un pasaje en Colosenses, capítulo 4, quizás conocido por vosotros, pero primero quería decir, mira, hemos estado hablando primero del contenido del Evangelio, primero a los Corintios 15, no, es muy importante cuando comunicamos a alguien, es el mensaje, no es nosotros. Pablo decía que quería que en Corinto, que la única cosa que quería decir a ellos era el Evangelio, ¿no? A Cristo crucificado, como dice aquí en capítulo 2. Él no quería que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No. Predicamos a Cristo resucitado, como Miguel Ángel estaba diciendo muy bien. Y luego hemos hablado del mejor evangelista. No es Pablo ni Pedro, es el Señor Jesús. Es nuestro ejemplo en todo. Y luego pasamos a hablar del creyente evangelista y muchas veces tenemos que tener mucha paciencia y mucho amor a los demás en nuestra sociedad. Y luego, 2 de Corintios 5, embajadores somos del Señor y rogamos a los demás, por favor, reconciliaos con Dios, ¿no? Y luego hablamos que en nuestra época, especialmente, como Pablo en Atenas, poca gente realmente entiende los conceptos importantes de la naturaleza de Dios. Hoy en día hay mucha gente, hay muchos católicos, ni tienen idea de la Trinidad de Dios, ni de muchas cosas, bíblicos digo. Entonces es nuestro trabajo enseñar y hemos hablado de ser testigo fiel. Estuvimos cantando hoy cuán grande es Dios y estaba pensando Pablo allí en 1 de Corintios 1, nunca olvides de dónde has venido. Somos pecadores, redimidos por la gracia de Dios y nada más, ¿ok? Dios en su misericordia, como Pablo dice, yo primero de todos. Por la gracia de Dios, Él derramó sobre mi vida misericordia. Y por eso soy predicador a los gentiles, decía él. Y eso es nosotros. A veces podemos cantar, a veces empezamos que somos más que somos. No. Él es más. Cristo es el que queremos levantar siempre. Él puede hacer cosas. Y en el evangelismo también, Él es el centro de todo. De la teoría a la práctica. Y antes de eso, Ricardo no puede... Siempre tengo tantas cosas en mi mente, pero hemos dicho, desde Max Stiles, la evangelización número 1 es enseñar, ¿ok? Enseñar, proclamar, pero... Hoy en día, en el siglo XXI, si vamos a llegar muchas veces tenemos que leer la Biblia con ellos durante meses. Si alguien está dispuesto a leer la Biblia contigo, es un gran éxito, ¿ok? Nada más dice, mira, vamos a leer un capítulo a la semana.
nada más. Y empiezas poco a poco, y luego empiezan a preguntar y tú lo explicas un poco, ¿okay? Pero es enseñar, ¿okay? El Evangelio. Es muy importante que Cristo murió por los pecadores, que Dios, y después de ser sepultado, Dios le resucitó de entre los muertos, y ahora está en el cielo a la diestra del Padre, y Él reina. Por eso cantamos que es rey, ¿ok? Y luego el objetivo, y tenemos objetivo, y no, a veces yo veo entre los creyentes, hoy en día, desafortunadamente, entre la iglesia evangélica, que hay algo como, no sé, menos agradable de hablarle a otras personas acerca de su relación con Dios. ¡No! No es así bíblicamente. Pablo iba de sitio a sitio en Asia Menor predicando el Evangelio, intentando ayudar a la gente, y él decía, yo hago todo lo que hago. 1 Corintios 9 es para que Dios, él dice que para que sea salvo a algunos, ¿no? Pero hago por causa del Evangelio, me he hecho débil a los débiles, etc. Para que de todos modos salve a algunos. 9:22. ¿Ok? Esto es nuestro objetivo. Aún en otras culturas, a veces tienes gente que dice, ¿estás intentando cambiar su cultura? Sí, estamos intentando, porque solo hay dos tipos de personas, y vosotros sabéis esto muy bien. Hay perdición y hay vida eterna. ¿Ok? Mateo 7. Es que no hay otro. Entonces nosotros vamos con misericordia, con oraciones, intentando llegar a sus corazones para persuadirles, ¿ok? Y he puesto las palabras un poco fuertes aquí, convencer, convertir. Solo Dios puede hacerlo. Dice en Juan capítulo 16, y vosotros conocéis el versículo, que el Espíritu Santo cuando viene, Él convencerá al mundo del pecado y de la justicia de Cristo, que es perfectamente justo, y del juicio, que Él lo hace eso, pero nosotros también entramos en su tarea un poco, confiando en Él. Y otra cosa, quiere ser, hablando quizás no puedes leerlo, pero puedes leerlo, el pescador de hombres. No es tan complicado todo esto. A veces yo con tantos diapositivos y todo, quizás alguien aquí va a pensar, esto es súper liado, es que Ricardo, es que no, es muy fácil. Jesús dijo en el principio de su ministerio a sus discípulos, allí en las orillas del mar de Galilea, seguidme, yo os haré pescadores de hombres. Y en Marcos lo mismo, Jesús le dijo, seguidme y os haré. En otro, en Lucas es, no temas, porque no temas, yo soy el Señor. Pedro en aquel momento se dio cuenta de que Cristo no era simplemente un rabí, era mucho más, después de la pesca milagrosa. Entonces, y serás pescadores de hombres. Entonces, lo que quiero decir con esto, hermanos, tu responsabilidad, seguir a Cristo, estar cerca de Él. Búscale antes de salir de la cama, ora a Él. Antes de comer, ora a Él. Antes de trabajar, ora a Él. Vive para Él, ¿ok? Esto es la palabra seguid, muy de cerca. Y si tú haces tu parte, que es tu responsabilidad, ¿fracasa Dios? Nunca ha fracasado. Él te hará pescadores de hombres. Yo creo que en parte nuestro gran problema, buenos días Dominga, parte de nuestro gran problema es que no seguimos a Cristo. No, yo voy a hacer lo que quiero. Y quiero todo esto de hablar de la evangelización. Si analizas bien el Nuevo Testamento, es que estaban muy dedicados al Señor, todos los discípulos. ¿Cuántas palabras? Y otra cosa para recordaros que no es tan difícil todo esto. ¿Cuántas palabras tenía que decir Jesús para resucitar de la muerte la hija de Jairo?
Pues talita kumi, ok, en arameo, levántate niña. ¿Cuántas palabras para sacar Lázaro de la cueva, de la tumba? Ven fuera. Okay, puedo seguir. Cuando estaban en el mar de Galilea y la tormenta y ellos, vamos a morir. ¿Qué decía Jesús? Silencio, cállate. A mí me gusta la palabra en español, bonanza. Hizo bonanza, porque cuando yo era niño había un programa en la tele que se llamaba Bonanza. ¿Ok? Esto es lo que... Pero digo, es que es fácil. Al leproso, sé limpio. ¿Quieres ser limpio? Sí, Señor, házmelo. Quiero. Respondió Jesús. Entonces, todo esto, cuando estás hablando con la gente del Señor, depende de Él. Siempre debería estar aquí enfrente de tu mente. El Señor tiene que hacer algo aquí. Okay. Yo he conocido mucha gente. Yo estoy pensando en alguien ahora que puede convencerte a comprar camellos hoy. Camellos de estos, de alto y 4 patas, ¿ok? ¿Necesitas un camello allí en Espartales? No. Pero él puede convencerte a comprar Ángel 2 o 3 para que tú y tus hijas puedan venir en camellos. Pero no somos vendedores de coche, ¿eh? No tenemos que convencer y redarguir. No, el Señor es grande, como hemos cantado. Él puede hacerlo cuando Dios está. En el momento de testificar, si Él hace clic, la persona se salva, ¿ok? Y luego sí, tienes que discipularlos y tienes que enseñarles mucho, pero digo, no es tan difícil. No depende de nosotros. No tienes que tener miedo de fracasar. De verdad, yo no me importa si a veces digo cosas, ojalá que lo hubiera dicho así. No, el Señor es grande, es en quien yo confío cuando yo estoy hablando en la plaza de Cervantes con la gente. Okay. El éxito del testigo fiel no consiste tanto en sus palabras, sino en el poder de nuestro gran Dios. El Espíritu Santo, Padre Celestial y el Hijo de Dios que hace su trabajo gracias a Él. Ok. Colosenses. Estamos hablando de la manera de evangelizar. Hemos hablado de muchas cosas, pero ¿qué es la manera bíblica de expresar tu fe con otras personas? ¿Qué digo primero? Necesito pedir permiso de la otra persona. ¿Ok? Antes de hablar. Realmente es bueno hacerlo. ¿Puedo hablar contigo acerca de Dios? Por lo general la gente, si te conocen un poco, sí. Te dicen, pues sí. Hablo sin parar para mantener control de la conversación. Yo me he visto a mí a veces hablando a la persona. ¡Buah! La pobre persona que tenía que escucharme, ¿ok? No, tienes que dejar que... realmente es importante preguntar, ¿entiendes lo que estoy diciendo? ¿Qué te parece? ¿Ok? Ser auténtico. No tienes que convencer. No depende de ti. Y si rebatan o rechazan mis creencias, ¿qué digo? ¿Empiezo a llorar? ¿Le doy un bofetado? No. A veces tenemos que decir, pues, no lo sé. Muchas otras cosas sí sabemos muy bien. Sobre la muerte, el padre de Cindy está muriendo ahora mismo. ¿Ok? Pero Cindy y yo sabemos un montón de cosas sobre la muerte. Hemos memorizado muchos pasajes y creemos más que esto. Creemos que Dios cumple su palabra. Y su padre que está muriendo piensa lo mismo. Que sabemos mucho sobre la muerte, sabemos mucho sobre el pecado porque Dios nos rescató del pecado. Sabemos mucho sobre el cielo, no suficientemente, pero sabemos muchas cosas, ¿eh?
Pero hay otras cosas que no sabemos. Y es mejor decir, pues no lo sé. Entonces, ¿cómo sabré yo cuando es el momento de rogar a alguien a tomar una decisión para Cristo? En las cartas, estoy hablando, enfocando nuestra atención hoy más que nada en las epístolas, ¿no? Las cartas. No hay una respuesta estándar en cuanto a la manera de proclamar el Evangelio. No hay una manera, no hay una fórmula que dice, tienes que hacerlo así. No hay, pero sí hay muchos pasajes que nos dan idea de principios bíblicos, de maneras de cosas que debemos pensar y hacer para llegar a los demás, a los incrédulos. Y vamos a Colosenses. Esto hoy va a ser un poco diferente este sermón, pero Colosenses 4, ahora recuerdes que Pablo, a lo largo de Colosenses, él ha estado hablando de muchas cosas, ¿ok? De la preeminencia de Jesucristo, de nuestra salvación. Capítulo 1, capítulo 2, tenían falsos maestros que estaban atacándoles. Capítulo 3 se trata de la conducta, el comportamiento de los cristianos. Es muy importante. A mí me encanta capítulo 3. Y vosotros habéis memorizado, tú y Nicole, yo recuerdo. Pero cuando llega a capítulo 4, estaba hablando con los esclavos y con los amos, y dice esto a partir del versículo 2, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Cuántas veces paramos para en medio de, Señor, pido, suplico, ruego, y para decir, pues, gracias, Señor, que puedo estar aquí orando a ti? Debemos siempre dar gracias a Dios, ¿ok? Porque Dios, orando al mismo tiempo, también dice el apóstol Pablo por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacer. ¿Veis? Pablo está diciendo que hay una manera de hacerlo bien y una manera de hacerlo menos bien. En su caso, andad sabiamente con los de fuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonado como con sal, y ahora que tengo más edad, me aprecio más la sal. Ya, ¿ok? Para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. ¿Ok? Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente también. Dedíquense a la oración con una mente alerta y con un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar esto es mala traducción, de su misterioso plan acerca de Cristo. No es misterioso el plan, no es esotérico, no fue revelado hasta entonces, es la idea. Por eso estoy aquí en cadenas, oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Viven sabiamente, está hablando a los creyentes, viven sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Y luego tenemos en la nueva versión en castellano, pero no vamos a hacerlo. Hoy es un poco diferente, no me gusta hacer eso, pero vamos a hacerlo así. Los 6 elementos de este pasaje que te ayudarían mucho en tu evangelización. Orar, ¿ok? Orar más. Cada miércoles estamos aquí, cada miércoles, durante todo el año, 52 semanas del año, y tenemos 6, 8, 10. Yo sé que algunos están trabajando, yo soy consciente, pero orar. Tenemos el Espíritu, tenemos la palabra de Dios, y humanamente hablando tenemos este gran don de orar. Carlos tenía acceso a Dios, tu vecino no.
Marcos tiene acceso a Dios. Jorge, que vive allí, si todavía vive allí, no tiene acceso. En el mismo sentido que tú tienes acceso. Orar. Y no orar por muchas cosas, pero especialmente por oportunidades de compartir el Evangelio con los que no conocen a Cristo. Anticipar la respuesta de Dios con acción de gracias. Y he dicho un poco de eso, Él lo dice aquí, en ella con acción de gracias. Debemos siempre estar alabando al Señor porque lo merece. Okay, Él es grande. Y realmente quizás es porque no tenemos tanta fe, entonces pedimos y pedimos y pedimos. Si tuviéramos más fe, quizás diríamos más gracias, Señor. Yo sé que tú vas a hacer tu voluntad en la vida de tal persona. Hoy estaba dando una vuelta aquí por el barrio, orando por algunas personas. Conozco mucha gente ahora de este barrio que hemos hablado de Cristo con ellos y orando por ellos. Oh Dios, ayúdales a conocerte. Y gracias, Señor, que tú vas a hacer tu voluntad en su vida. Orar, y también Él pidió que los de Coloso, que ellos orasen por él y su equipo de misioneros que tuvieron oportunidades, como dice aquí, para que abra puerta, versículo 3, para la palabra, ¿ok? Iban a compartir con ellos la verdad, ¿ok? La palabra de Dios, ¿ok? Muy importante. Comunicar y anticipar, con claridad y con valentía, como debo hablar. No sé si a veces, por tener un espíritu de cobardía, tú te inhibes un poco, te das marcha atrás en vez de decir lo que querías decir. Well, es una cosa que debemos orar porque tengamos la valentía no de dar una renga, sino de decir la verdad en voz con calma y con claridad. ¿Okay? Esto es lo que tenemos que hacer. Tratar a los no creyentes con sabiduría, versículo 5a. Andad sabiamente con los de afuera. ¿Okay? Andad sabiamente con los de afuera. Piénsalo un poco en eso. Si yo sé que tú eres de un partido particular, ¿ok? Yo no voy a ofenderte a propósito. Si quiero ganar a esta persona a Cristo. Si sé que tu tía murió la semana pasada, no voy a ti diciendo, ja, es que no importa, han muerto ahora, están en el infierno. No, ¿ok? Piensa, son malos ejemplos, pero tenemos que pensar en con quiénes hablamos y andar con sabiduría, ¿ok? Para no ofender a los demás innecesariamente. Y quizás tú estás pensando, pues Ricardo, yo nunca lo hago, pero personas como Ricardo sí lo hago, ¿ok? Entonces la Biblia, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, aquí nos dice, andad sabiamente con ellos, ¿ok? Pensando en los de fuera y cómo son y las cosas. Aprovechar al máximo cada oportunidad. Tú lo ves en el versículo 5b, redimiendo es la palabra, creo que es ex agorazo. Redimiendo el tiempo es comprándolo. Utiliza el tiempo que tienes o la oportunidad que tienes con esta persona, con esta persona sabiamente. Has estado con alguien y luego estabas intentando explicarles algo y luego no tienes un tratado para darles. Mal. Y yo primero. Debemos siempre tener en nuestro bolsillo o en nuestro bandolero. Me gusta esta palabra también porque siempre quería ser un bandido. Bandolero tengo ahora. Oh. Entonces, algunos tratados para darlos a alguna persona. Si no tienes tiempo para explicar el Evangelio a ellos, lleva algunos contigo para aprovechar
la oportunidad, redimir el tiempo. Versículo 6, asegúrate de que tus palabras estén siempre con gracia. Y yo he dicho un sabor atractivo, ¿ok? Porque dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonado con sal. Normalmente cuando yo pienso en la sal, el sal nos da una sed para beber. O un deseo de, esto está bien, dame más, otro, ¿ok? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La idea es que has llegado a un nivel con esta persona que ellos han dicho algunas cosas y tú tienes que saber cómo responder a ellos. Entonces, generalmente, en las relaciones entre seres humanos, si vamos ofendiendo a todos por nuestras palabras, no quieren entablar una conversación. No querrán. No quieren hablar contigo. Entonces tenemos que a veces medir muy bien lo que estamos diciendo. Y para algunos de nosotros es más importante este versículo que otros. Pero yo diría que todos tenemos que hablar con gracia. No estoy diciendo que no tenemos que decir cosas que van a ofender. Sí, el Evangelio en sí ofende. El Evangelio te dice, eres pecador, estás separado de Dios, Dios te va a juzgar. Si estás diciéndolo correctamente, si nadie nunca se enfada un poco contigo, no estás comunicando el Evangelio. Alguna vez, alguna persona se enterará, ¿qué? ¿Tú estás diciendo que yo voy a...? Pues no lo he dicho directamente, pero sí. Si tú eres un pecador y estás separado de Dios y no vas a confiar en Cristo solamente, pues sí, esto es el fin de la conversación. Sí. Pero esto es otra cosa, es el Evangelio mismo, Jesucristo mismo les ofende. Tenemos que correr. Josh McDowell tiene aquí 6 pasos prácticos y él ha hablado con mucha gente sobre el Evangelio. Y número 1, como aquí en nuestro pasaje aquí, si no estás viviendo para el Señor, no estás obedeciendo al Señor, si no estás siguiendo a Jesucristo, mal asunto, ¿ok? Eso de la evangelización. Siempre nuestras palabras salen de quiénes somos. ¿Somos auténticos? ¿Somos genuinos? ¿Admitimos que somos pecadores también? Sí, redimidos, salvos por Cristo. ¿O solo ellos son los pecadores? No, todos somos pecadores. Asegúrate que tu vida respalda las palabras de proclamación. Y hay muchos pasajes, no vamos a repasarlos. Escuchar a la otra persona. Muy difícil a veces. Escucharlos. Prestar atención a lo que están diciendo o lo que parece que están diciendo, si no entiendes muy bien. Y lo vemos en Hechos, lo vemos a Pedro. Estaba pensando en él con Cornelio. Allí en Hechos 10, Dios le ha enviado allí a la casa de un centurión romano. Y no hasta el versículo, yo creo que es hasta el versículo 29, le vemos a él diciendo, Cornelio, y él dice, así que aquí estoy, Cornelio, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Él quería saber las circunstancias y todo, y entonces Pedro va escuchando a Cornelio y al final de esto, en versículo 34, Hechos 10, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ya al final el mensaje de Dios estaba llegando a su corazón. Pero muchas veces aprendemos muchas cosas por escuchar, prestar atención. Algunos de vosotros sois mucho más listos que yo. Declarar la verdad bíblica dentro del contexto de tu propio testimonio. Allí en Efesios capítulo 1, versículo 13, Pablo dice que
doy gracias a Dios por vuestra salvación, pero dice en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa. Entonces, lo que estamos diciendo a la gente es la verdad. Allí en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice que Dios quiere, que Dios desea, es su anhelo, que todos los hombres lleguen a ser, o que sean salvos todos los hombres, y luego dice, casi en aposicionalmente, y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad, de la verdad. Que solo hay un Dios y es el Creador y Él reina aquí y ha enviado a su Hijo y yo tengo que correr. Estar preparado para defender tu fe. Sí, tienes que poner los codos, tienes que estudiar la Biblia, tienes que saber algunos versículos. Sí, tienes que estar preparado para evangelizar. No tienes que ser un crack, pero sí tienes que saber algunos versículos y ojalá que tuviéramos tiempo. Usar las Escrituras porque Dios promete honrar su palabra. Dios usa su palabra, no usan tanto nuestras palabras, usa la palabra de Dios, bien aplicado en el momento, como una espada de dos filos, ¿ok? Tienes que saber de su palabra, tienes que... Eso es como funciona el evangelismo, yo creo yo. Pedir a la otra persona que tome una decisión acerca de Jesucristo. A veces terminamos hablando y nunca decimos, pues, ¿quieres rendir tu vida a Cristo? ¿Quieres abrazarle? ¿Quieres invitar a Cristo a salvarte de tus pecados? No lo de, y Josh McDowell y muchos otros evangelistas siempre dicen, tienes que pedirles, tienes que terminar. Sí, si has tenido tiempo de explicar el Evangelio a una persona. Oración, conducta, preparación, oportunidades, todos esos, y podemos decir mucho más. Temor de Dios. Muchos de nosotros, nuestro gran problema en la evangelización, y yo también, es que tememos más a los hombres que a Dios. No debemos ser así, hermanos. Debemos temer a Dios. En el sentido, no estoy diciendo en el sentido de tener miedo, sino en el sentido de que reverenciarle tanto y tenerlo tan alto en nuestra vida que, no, Señor, tengo que hacer tu voluntad. Aunque esto me va a costar mucho, porque te amo y yo sé que tú eres el Señor, voy a hacer lo correcto y voy a hablar con esta persona. Okay, y esto es el temor de Dios santo, equilibrado. Okay, hay muchos versículos y muchas veces queremos agradar, como dice en 1 de Tesalonicenses 2:4, agradar más a los hombres que a Dios. Y debería ser al revés. Buenas obras, sí. Ok, esto es lo que tengo que terminar con esto. Para dar testimonio del Señor Jesucristo, cuando estás evangelizando, deberías tener un bosquejo en tu mente. Como un tren que va sobre dos raíles, te ayudaría a tener en mente, y he hablado anteriormente un poco acerca de esto, porque te enfocará tu atención en lo importante. Y hay 4 cosas muy importantes. Dios es el creador. En nuestra vida, ahora en nuestra sociedad, poca gente cree que Dios ha creado esto. Aunque el universo, los cielos, tu cuerpo, la tierra, los animales, todo clama, grita, diseño, digo yo, diseño inteligente por un ser inteligente que se llama Jehová, Yahvé. Entonces tienes que empezar ahí hablando con Dios como alto, okay, Dios creador, y luego hombre pecador, Cristo redentor, y al final tienes que expresar una llamada a fe y a arrepentimiento. Muchas palabras, en breve, rápidamente. Primero, Dios es soberano, Él manda.
Tú no has creado el planeta. Tú no decidiste que el sol iba a ser de tal tamaño con tantos grados de calor y que la luna iba a aparecer cada noche y que la marea y todo. Tú no. Él sí. Y esto es lo que tienen que escuchar muchas personas. Para empezar, porque si no creen que Dios es el creador, nunca van a recibir a Cristo por fe. ¿Qué dice en Colosenses 1 aquí? ¿Quién creó esta cosa? En versículos 15 y 16. Dice aquí, hablando de Jesucristo, terminando versículo 14, dice, Él es la imagen, versículo 15, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, no el primogénito que pensamos nosotros. El más importante, el supremo, es lo que significa esta palabra aquí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, etc. Cristo creó todo esto, entonces tienes que hablar de eso. Y que tienes que expresar a la persona que dependemos de Él, de nuestro próximo respiro, ¿ok? Y quizás una manera breve de resumir todo esto, y hay mucho aquí, es Dios es luz. Primero de Juan 1:5. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Él es santo, 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 ¿ok? Para empezar a hablar de Dios. Y luego tú puedes decir, para equilibrarlo, Él es personal. Nosotros, los seres humanos, no soy como mi perro mendigo o como Carson. No. ¿Ok? Somos seres humanos. Hemos sido creados en su imagen. Y tenemos que por lo menos decirlo a las personas. Tú tienes conciencia. Tú puedes maravillarse de la belleza cada noche cuando se pone el sol, etcétera, etcétera. Ellos no. Un animal piensa en pocas cosas por instinto. Comer normalmente. ¿Ok? No nosotros, ¿ok? Algunos de vosotros, sí. Estos, quizás estos 5 hombres que son jóvenes, que tienen mucho hambre. ¿Y cuándo va a terminar este tío para que yo pueda zampar? No somos animales, ¿ok? Dios, y quizás la manera de decirlo es Dios es amor. Y un buen pasaje que siempre puedes compartir es Salmo 139. Y tú eliges los versículos allí, pero a mí me gusta especialmente versículos 13 al 16. A veces al leerlo a una persona que no conoce a Dios y decir, pues mira lo que dice la Biblia, que Dios te conoció antes que naciste, ¿ok? Y allí lo ves, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, Señor. Y tú puedes seguir. Dios ama a nosotros y nos ha creado. Dios es amor. Primero de Juan, otra vez, capítulo 4, porque Él quiere tener una relación con nosotros. No es un ogro que simplemente quiere castigarnos, no, Dios nos ama, por eso envió a su Hijo a rescatarnos de nuestros pecados. Tienes que hablar del hombre pecaminoso, porque somos así. Y he puesto rápidamente muchos términos, pero es desobediencia, ¿ok? Y tú puedes utilizar las ilustraciones del Gran Cañón o del tío con la flecha que no cae al diana, porque realmente la palabra pecado es la distancia entre el diana y donde se ha colocado la flecha. Y tú puedes hablar de transgresión, pasar una línea, ¿ok? Literalmente. Y tú puedes hablar de todo esto, de muchos ejemplos bíblicos de la incredulidad. Tú puedes llevarles a su atención a... entre muchos, Juan 1, cuando dice, Jesucristo vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, autoridad, ¿qué dice aquí? La potestad
de ser hechos hijos de Dios. Antes no eran. Eran criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Y tú puedes explicarles, pero tienes que hablar del pecado. No hay otra manera de evangelizar. Ese es nuestro gran problema. Somos pecaminosos. Pero especialmente, presta atención, si vas a enfatizar algo importante del pecado es que la persona está separada de Dios. Separación. Separación física cuando morimos. Separación, digamos, de coinonía, de intimidad. Y nosotros que estudiamos la Biblia, recordamos lo que pasó con Adán y Eva en Génesis 2. El momento que empezaron a comer el fruto, y tenían miedo y empezaron a hacer... No, y esto es lo que causa. No hay posibilidad de tener comunión, intimidad con Dios. El pecado separa. Y al final, si una persona rehúsa creer en Jesucristo y dice no, al final, según Apocalipsis 20, van a cumplir su testimonio. Dios va a dejarles ir al infierno. Porque han rehusado creer en su Hijo y no quieren. Entonces tenemos que hablar de la separación. Y el número 3, Cristo Redentor. Eso sí es importante. Algunos de vosotros empezáis a hablar de Dios y la primera palabra que sale de tu boca es amor. Dios te ama. Y algunos dicen, Dios te ama, hermano. ¿En qué sentido ser tu hermano? Si no conoce a Cristo, no es tu hermano espiritual. Quizás es tu compatriota de tu país o quizás es tu manera de hablar, pero yo uso esta palabra, hermano, con mucho cuidado. Es como hijo de Dios, mucho cuidado. ¿Ok? Hermano, hermana. No. Cristo es el maestro y tú tienes que... sí. Debemos elogiar a Cristo mucho, 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 mucho. Y he puesto varios versículos. Él cuando terminó el sermón del monte, la gente se quedó boca abierta diciendo, nunca hemos oído a alguien hablar así. Pedro en Juan 6 termina ahí y él dice, no Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cristo era el maestro par excelente. No hay alguien más que enseñaba así como él. Y tenemos que darles una muestra de sus enseñanzas. Debemos enfatizar que Él es el sustituto, nuestro sustituto, el Cordero de Dios. ¿Okay? Que Él se dio a sí mismo, su cuerpo fue crucificado sobre el madero por nosotros, el justo por los injustos. Número 3, tenemos que hablar de Él como Rey y muchas más cosas. Pero deberíamos elogiar a Cristo mucho. Por lo menos queremos que ellos, una vez que salgan y empiecen a hablar con sus amigos, será un deleite escuchar saliendo de sus labios, pues esta gente realmente cree en Cristo. Habla mucho de Cristo. Pues bien, deberíamos, porque Él es Él es todo. Y ahora no es el siervo sufriente de Isaías. No, Él es Rey. Como dice en Filipenses capítulo 2, Dios le dio el nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, curioso, el Rey, ¿ok? Absoluto, para la gloria de Dios Padre. Y debemos... pero si tienes esto en tu mente, si tienes Dios creador, hombre pecador, Cristo Redentor, por lo menos tienes una idea de dónde voy yo con mis dardos, ¿ok? Voy a intentarlo. A ver, y al final tienes que llamarles sobre la base de estas verdades históricas, tienes que llamarles a las personas a volver, a reconciliarse con Dios.
dar marcha atrás, y eso se llama arrepentimiento. Si hay alguien aquí hoy todavía no te has arrepentido, tú sigues confiando tus propias ideas, tu propia justicia, lo que sea, no vas a ser salvo, ¿eh? Dios te va a juzgar. Solo hay salvación cuando nosotros nos ponemos a la onda de Dios y decimos, tú tienes razón, Señor, perdóname. Yo soy pecador y lo admito, Señor, me arrepiento de mis pecados. Tiene que ver con pecados. B es fe. Y realmente pueden ir en el orden que tú quieres, pero es fe, es tener fe en Dios, es creer, confiar en Cristo solamente. No en nada de lo que yo puedo hacer o yo puedo creer, sino en Cristo, en su persona como nuestro Salvador. Y tenemos que llamar a la gente y decir, pues, tienes que hacerlo. Y sí, algunas personas resisten mucho. Y nuestra responsabilidad es orar por ellos. Y luego, cada X tiempo, hablar con ellos otra vez. Entonces hay muchos. Termino con esto. Lo siento, hermanos. Estos de Packer, da igual. Muchas personas, y yo lo he... Si te gusta dibujar y dibujas bien, esto es muy bueno. Se llama la ilustración del puente. Y que los navegantes usaban mucho en su ministerio en las universidades. Y tú ves en un lado nuestro problema, tú puedes usar muchos versículos de Romanos, somos pecadores, la consecuencia de nuestro pecado, juicio, etc. Y si yo, que estoy aquí, quiero estar con Dios que es santo, es por aquí, tengo que pasar por aquí, tengo que abrazar la cruz de Cristo, abrazar a Cristo, creer en Cristo y dejar de creer mis ideas, tengo que arrepentirme. Y luego tienen varios versículos aquí. Otro ejemplo, y voy rápido, lo siento, pero a mí prefiero esto, es más rápido y menos versículos. Pero la idea es así. Si quieres estar en el otro lado, Jenny, tú has visto esto, porque hace años en jóvenes lo estudiamos. Si quieres no terminar muerte eterna y quieres tener vida eterna, tienes que abrazar a Cristo, aceptarle, creer en Él. Y usan mucho este ejemplo, Juan 5:24. Y luego tienes esto otro. Pero lo que quiero decir con todo eso, la evangelización no es tan difícil si sigues a Cristo. Ponle primero en vuestras vidas. Como Miguel estaba animándonos hoy de Colosenses 3, es que buscar las cosas de Dios. No debemos vivir por nosotros solamente, sino debemos buscar a Él. Y si estamos cada día siguiendo a Cristo, cerca de Él, intentando hacer su voluntad, pensar sus ideas, yo creo que Dios nos va a usar, ¿eh? Con tu personalidad, con tus errores, con todos tus defectos, te usará. Entonces no quiero que nadie salga aquí pensando, pues, 33 diapositivas, ¿cómo voy a evangelizar? No es tan difícil. Dios te ha salvado por un propósito. Y para ser sal y luz aquí en la tierra, y eso es lo que queremos hacer. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu evangelio. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que Él de verdad salva hasta muy bien. Él sabe cómo salvar a gente como nosotros. Y estamos muy agradecidos hoy delante de ti, Señor, por habernos rescatado del fango de nuestros pecados y sacado a nosotros a donde estamos hoy día. Estamos con otros hermanos en una iglesia, glorificando tu nombre, dándote gracia. Tú mereces todo, Señor. Ayúdanos a ser testigos fieles para tu gloria y tu honra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.